vida cambia. Y todo nuestro ser debería de cambiar. Así que vamos a ver, ¿cuál es el origen de la mansedumbre? Escríbalo en su boletín, por favor, tenga la bondad. Tome su boletín en la parte de en medio. Vamos a ver cuál es el origen. ¿De dónde vino la mansedumbre? Nadie nace manso. Nadie nace mansito o súper mansito. Nadie nace así, nacemos llorando, nacemos con los niños, ya los babies de 1 semana, de 2 semanas, de 1 mes, ya tienen estrés, depresión, ya tienen ansiedad y ya tienen iras, ya tienen enojos, porque venimos de una, ojo con esto, de una naturaleza pecaminosa, Adán y Eva, pecaminosa. Y nadie nace manso. Entonces, ¿de dónde nace la mansedumbre? ¿Cómo se originó? ¿Cuál es el origen de la mansedumbre? Escriba, nace del carácter de Cristo. De allí nace la mansedumbre. Esto es importante. Como nadie nació sin mansedumbre, entonces tenemos que adoptarlo. Tenemos que pedirle a Dios que llene nuestro tanque de mansedumbre. Y aquí la palabra mansedumbre, vamos a leerlo en la Biblia, Mateo capítulo 11, el verso 29. Vamos a aprender del hombre, mira, hay 2 personajes en la Biblia que se le llamó manso, solo a 2, a Jesús y a Moisés. Vamos a aprender de Jesús. Mira lo que dice Jesús, Mateo capítulo 11, el verso 29. Mira lo que dijo Jesús. Vamos a leerlo juntos, me acompañan. 1, 2 y 3. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Allí lo dejamos. Jesús fue llamado manso y es manso. Y él dijo, aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón. Aquí la pregunta es, ¿por qué dijo Jesús eso? Él no necesitaba decir que era manso. ¿Por qué? Porque él ya lo demostraba. Además es nuestro Salvador, es hombre y es Dios. ¿Pero por qué lo dijo? Mira, en el griego, escribe la palabra manso, lo que significa en el griego es prautes, así, prautes en el griego. Y lo tenemos allí, la palabra prautes. Si volvemos, por favor, al versículo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Prautes en el griego literalmente significa, escríbelo, fuerza bajo control. Eso significa fuerza bajo control. En el griego, prautes. Cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy prautes, él quiso decir, yo tengo todo el poder, porque Jesús tiene todo el poder, pero lo tengo bajo el control divino. Eso es lo que dijo Jesús. Pero lo tengo, gracias, bajo el control divino. Eso es lo que quiso decir Jesús con praute, increíble. Entonces, cuando nosotros hablamos de prautes, que lo tenemos aquí, esa palabra es la palabra traducida para mansedumbre. Y los escritores antiguos, cuando hablaban de prautes, ojo con esto, la usaban para describir 3 imágenes poderosas. Esta palabra la usaban solo para describir 3 imágenes poderosas. La primera la usaban para describir a un caballo, la segunda para describir medicamentos y la tercera para describir vientos. En la primera, si usted escríbela, esto es importantísimo para aplicarlo a la vida diaria, esto es para que lo enseñes afuera o para que dentro de 1 mes, 2 meses, 10 años, 20 años lo enseñe y lo predique. Predica todos los sermones que estamos dando aquí, predícalos, eso es importante. Vas a tener una fuente, una biblioteca allí. La primera que se usa prautes aquí es para describir la fuerza de un caballo de guerra, pero domesticado. La idea es un caballo salvaje, un caballo chúcaro, un caballo que un jinete no lo puede montar. Tiene tanto poder, tanta fuerza, pero no está domesticado, no está manso. Esa es la idea. Es un caballo que cuando un jinete lo piensa domesticarlo, entonces dentro de 3 meses, 6 meses, el caballo está listo para ser montado, ya no es salvaje. Y aquí la idea es que el caballo no pierde la fuerza, no pierde. Ningún caballo salvaje que en 3, 6 meses es domesticado o es amansado para poder subirlo, ninguno de ellos ha perdido la fuerza, no pierde la fuerza. Tiene la misma fuerza, la diferencia de prautes es que esa fuerza está
bajo control. Esa es la idea. Es la idea de un caballo muy salvaje, pero es amaestrado. Después de varios meses, sigue teniendo la fuerza, pero ahora está bajo control, porque ya el jinete lo puede montar y otras personas. Esa es la primera idea para Prautes. Y entiende por qué Jesús, aquí nos va a explotar la cabeza. ¿Por qué? Porque vamos a entender por qué Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No lo dijo en vano. No lo dijo porque quería decirle a la gente que le estaba escuchando. No, él tenía otras intenciones. Vamos a aprender en el contexto por qué Jesús dijo eso. Y cada vez que usted de ahora en adelante escuche eso en una prédica, en una conferencia, en una enseñanza o cuando usted lea la Biblia, cuando un predicador dice y lee la Biblia, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y está listo para predicar, usted ya lo sabe. ¿Cuál es el contexto? Ya lo vamos a ver. La segunda imagen para Prautes, si usted escríbalo, es la imagen de los medicamentos. Lo usaban porque habían medicamentos muy potentes. Un medicamento con dosis potente, correcta, sana al enfermo. En ese tiempo los curaba, los sanaba, pero con la dosis correcta. Pero si un medicamento, el mismo se lo utiliza, el que sana se lo utiliza con medicaciones o con dosis incorrectas, lo puede matar. Y es más, lo va a matar. Y se utilizaba Prautes para esa segunda imagen. La tercera imagen, escríbala, se la utilizaba para el viento. El fuerte viento que impulsa un barco velero lo va a llevar con un buen timón, lo va a llevar a su destino y lo va a hacer muy feliz al marinero. Pero ese mismo viento recio con un barco velero donde no llevan bien el timón o el timón va a la deriva, lo va a llevar a donde sea y hasta le puede costar la muerte. Entonces, esta palabra Prautes, cuando Jesús la utilizó, tenía él en mente, aquí vamos a entrar al contexto, tenía en mente esas tres imágenes: un caballo que puede ser amansado, un medicamento que puede curar o puede matar, y el viento que puede llevarte a tu destino o te puede llevar a la perdición. Y Jesús lo dijo en eso. Ahora, escucha bien, en el contexto, cuando Jesús estaba diciendo esto, no lo estaba diciendo porque era parte de su predicación, porque ese es su trabajo, es predicar. No, mira, lo fascinante de lo que Jesús dijo es que en esos tiempos bíblicos en que vivió Jesús, los griegos y los estoicos nunca incluyeron esa palabra Prautes o mansedumbre en su lista de las virtudes de un hombre. Nunca la incluyeron, nunca la hablaron. No estaba en el léxico de ellos, no estaba en el diccionario de ellos. ¿Por qué? Porque para los griegos y para los estoicos veían esa palabra así, Prautes o mansedumbre, la veían como debilidad imperdonable. Así la veían, como una debilidad imperdonable. Y ellos no la usaban. Para ellos, el ideal de un gran hombre, así un hombre, era un hombre autosuficiente, no manso. Por eso no utilizaban. Ahora entiende, ¿por qué Jesús dijo, aprended de mí? Y no de los griegos, no de los estoicos, no de la cultura popular de hoy también en el siglo XXI. Ahora entiende por qué Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso. Utilizó la palabra y destruyó la filosofía de los griegos y los estoicos. Ellos pensaban en ese tiempo y destruye la filosofía del día de hoy también. Porque el mundo de hoy aplaude al más agresivo, al que más grita, o al que más habla, o al que más domina la conversación, o el que más domina el repertorio. Ojo con eso. Ahora entendemos por qué Jesús dijo, aprended de mí, no de la cultura popular, que soy manso, incluyó Prautes. Porque ellos no la incluían en su diccionario, porque para ellos ser un hombre no era ser manso, ser un hombre era ser autosuficiente. Gritón, peleón, usaba mucho la espada, una persona rústica, una persona que no se dejaba. En ese tiempo, por esa razón Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y no se quedó allí Jesús, porque para los griegos y los estoicos el corazón era otra cosa. Dijo, de corazón. Qué increíble.
Qué increíble. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso, humilde. Por eso que la mansedumbre es únicamente cristiana. En toda la literatura, tanto griega, judía, de todo el mundo en la literatura, especialmente en los primeros siglos de nuestra era cristiana, no existe la palabra mansedumbre y es únicamente una palabra cristiana. Y por eso Jesús la usó. Y por eso está incluida dentro de los 9 frutos del Espíritu. Porque es una palabra únicamente cristiana. No la va a encontrar en los demás léxicos de los primeros siglos como una palabra donde no era usada por los cristianos, sino por los griegos o los romanos o los estoicos. Porque esta palabra la usó Jesús porque nace del corazón humilde de Él, porque los griegos enseñaban todo lo contrario. Y en la cultura popular de hoy también nos enseña todo lo contrario. Ahora, ¿recuerdan a Jesús cuando dijo, si alguien te da una mejilla, muéstrale también la otra? Si alguien te quita la túnica, déjale también la capa. ¿Recuerdas eso? Amad a vuestros enemigos, porque en la cultura griega no lo vivían y la cultura de hoy tampoco. Hoy dicen, demándalo. Hoy te dicen, tienes que vengarte, no te puedes quedar así, tienes que defender tu apellido, etcétera, etcétera. Viene Jesús y causa una revolución también hoy en el siglo XXI. América Latina que me escuchas, escúchalo muy bien. Eso es mansedumbre, prautes, fuerza, bajo control, bajo el control del Espíritu Santo que vive en nuestro corazón, bajo el control divino. Por eso es que Jesús dijo, aprendan de mí. Siglo XXI, América Latina, Jesús te dice, aprende de mí. Jesús tenía poder ilimitado, ¿sí o no? Su poder no tenía límite. Jesús tenía todo el poder ilimitado para destruir a sus enemigos. Pero diga conmigo, pero, escuche bien esto. Jesús eligió amarlos hasta la muerte. Él pudo haber llamado legiones de ángeles cuando estaba crucificado en la cruz, pero él mejor eligió llamar al Padre y decirle, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía todo el poder de sacarse los clavos, bajar y fulminarlos a todos, pero él tenía prautes, fuerza bajo control. Se le llama también dominio propio. Eso es mansedumbre, eso es prautes, fuerza bajo control o dominio propio. Eso es mansedumbre bajo el control divino. Hoy el mundo grita desesperadamente, defiéndete o te van a pisotear. ¿Entiendes? El mundo te grita así, pero Jesús te susurra con autoridad en tus oídos y te dice, confía en mí, te dice Jesús. Siglo XXI, donde cada vez hay más gente agresiva, cada vez hay gente que grita más, cada vez hay gente que no se deja, cada vez hay gente más busca pleito, más peleonera. Jesús te susurra y te dice, confía en mí, no grites. Take it easy, man, para los americanos. Date quieto, hombre, confía en mí. Eso nos dice Jesús, nos susurra, confía en mí. Y solo quien conoce profundamente su identidad en Cristo puede quedarse quieto. Solo el que conoce su identidad en Jesús. Mira, es prautes 2.0. Es mansedumbre, dominio propio, fuerza bajo control 2.0. ¿Quién lo trae? Jesús. Jesús te dice, quédate quieto, conoce mi identidad, quédate quieto estratégicamente mientras Dios pelea tus batallas. Todos los días vivimos en batallas. Por otro lado, no confunda la mansedumbre con cobardía, porque Jesús fue prautes, manso, humilde de corazón, pero Él jamás fue cobarde. Él fue a la cruz. Él se enfrentó ante sus enemigos. Él no fue cobarde. Él se fue a otra ciudad porque lo querían matar antes de su muerte. No había llegado su hora. Él era estratégico. Él no era cobarde. Ojo con eso.
No confundamos mansedumbre con cobardía. Manso no es débil. Manso no es ser inferior tampoco. Manso es ser profundamente disciplinado y guiado por el Espíritu Santo. Y esa es la vida de Jesús. En Cristología, cuando hablamos de su carácter, hablamos de su mansedumbre. Y eso despierta el interés de todas las personas. ¿Por qué? Porque Jesús dice en la Biblia que no abrió su boca, aún haciéndoles maldades. Nuestras maldades no hicieron abrir sus labios para maldecirnos. Nuestras maldades hicieron abrir sus labios para decirnos, perdónalo, yo te perdono. Qué increíble es esto. Así que mansedumbre no es cobardía, no es debilidad, no es ser inferior, es ser profundamente disciplinado y guiado por el Espíritu Santo. No le falta poder, le sobra dominio propio. Una persona mansa no es que le falta poder. Acuérdate, prautes es fuerza bajo control. Una persona mansa no le falta fuerza, no le falta poder, no le falta argumentos, no le falta valentía, le sobra. Lo que le sobra es el dominio propio. Sabe dominarse, sabe que no le conviene, sabe que no necesita gritar, sabe que no necesita defenderse, porque confía en Dios, porque sabe que está haciendo lo correcto. Así que la próxima vez que sintamos ganas de explotar con iras, detengámonos y recordemos que la mansedumbre es el poder de Cristo controlando nuestras fuerzas humanas. Si yo no exploto, mi tanque está vacío de prautes, dominio propio, mansedumbre, fuerza bajo control. No tengo mi fuerza bajo control. Número 2, veamos la naturaleza. Ya miramos cuál es el origen y viene de Dios, viene de Jesús. Jesús lo trajo, Jesús lo dio, Jesús es. En segundo lugar, miremos la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de prautes, de mansedumbre? Una persona mansa. ¿Cómo conocemos a una persona mansa? La naturaleza es poder bajo control. Esa es la mansedumbre. La mansedumbre es ser firme sin ser rudos. ¿Entiendes eso? Es decir la verdad no brutalmente. La mansedumbre es convicción sin crueldad. Yo estoy convencido, pero no soy cruel. Tengo fe, pistis, ¿se acuerdan? Pero no soy cruel. Es poder espiritual que no necesita gritar para ser escuchado con respeto. No necesito gritar, eso dice la mansedumbre, para ser escuchado respetuosamente. No necesito maltratar a la gente para que me escuche, para que me obedezca. Eso dice la mansedumbre. Es fuerza, es dominio bajo el control de Dios. Y es Dios quien hace el milagro en los corazones de quienes nos están escuchando. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15. Vamos a leerlo juntos y lo ponemos en la pantalla. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15, 1, 2 y 3. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro está utilizando aquí otra vez prautes. Increíble. Lo está utilizando y de una manera que tiene que ver con las relaciones humanas. Jesús la utilizó, prautes, con relaciones humanas también. Pedro aquí también con relaciones humanas. Pedro la está utilizando para describir cómo defender la fe. Cuando alguien demanda de nosotros, cuando alguien nos pregunta acerca de la fe, cuando alguien nos pregunta acerca de los líderes o de la iglesia, etcétera, etcétera, o de la religión. Y no dice que tenemos que presentar prautes. No dice que tenemos que presentar defensa con arrogancia. No dice que tenemos que presentar defensa con orgullo, sino que dice con prautes, con mansedumbre. Esa es la idea. Cada vez que nosotros respondemos a alguien que nos hace una pregunta, nuestra respuesta debe de ser
con mansedumbre, fuerza bajo control. Y aquí tenemos la idea, sin agresividad religiosa según el contexto, sino con mansedumbre. Esto significa que usted y yo podemos tener la razón sin ser violentos. Y puede aplicarlo en la vida del matrimonio, puede aplicarlo en la vida del trabajo, puede aplicarlo en las relaciones humanas, puede aplicarlo dentro de la iglesia. Que la mansedumbre o el prautes que tenemos en Primera de Pedro es que puedo tener la razón, sí, pero sin ser violento. Que puedo defender la verdad sin destruir a las personas. Que puedo confrontar el error con gracia y con firmeza sin maltratar audiblemente o físicamente a los demás. Eso es prautes, eso es mansedumbre, fuerza bajo control. No has perdido la fuerza, no has perdido el conocimiento. No has perdido, tus facultades están intactas. No has perdido todo el poderío que tienes. Sin embargo, ahora está bajo el control. Cuando las parejas discuten, tienen todas las fuerzas del mundo, pero la clave está para que no tengan más problemas, no tengan divorcios o separaciones, o etcétera, etcétera, es que esa fuerza que tienen, ese poderío que tienen es buenísimo, lo tengan bajo control. Yo preferiría, si estuviera soltero, 1000 veces casarme con una persona fuertísima en carácter, en conducta, en todo el sentido de la palabra, en conocimiento, en todo, que con una persona débil. Pero sabiendo que esa persona tiene fuerza bajo control, dominio propio. ¿Se acuerdan el caballo? Es fuerte y va a ganar la carrera por el poder que tiene, por tanto poder ilimitado. Pero la diferencia está en que tiene la fuerza bajo control. No voy a preguntar cuántos tienen cónyuges débiles o tienen fuertes, pero si lo tienes fuerte, haz que lo tenga bajo control. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Cómo se obtiene? Es el fruto del Espíritu y eso lo da Dios. Tienes que depender de Dios. Es que no hay otra manera. ¿Quieres tener la fuerza bajo control? No hay terapias. No hay nada de libros de autoayuda. Puedes leer todo, puedes escuchar los mejores sermones del mundo. No hay nada más que lo que yo he descubierto en la Biblia con prautes es que tienes que estar bajo el dominio del Señor, bajo el control del Señor. Que el Espíritu Santo sea el que te controla, que el Espíritu Santo sea el que te guía. Que el Espíritu Santo viva en ti diariamente. Que sea el Espíritu Santo el que te controla tus pasos, tus palabras, tus pensamientos. No hay otra cosa. Podrías escuchar todos los mejores sermones, pudieras ir incluso a los mejores seminarios. Pudieses tener 2, 3, 4, 5 doctorados. Nada de eso te va a dar dominio propio. Es tu dependencia de Dios. Es la llenura que tengas con el Señor. Es que el Espíritu Santo tome el dominio de tu vida. Esa es la única esperanza. No hay secretos. Eso es lo único. Te sometes a Dios. Eso es. ¿Nos sometemos a Dios o nos somatamos los unos a los otros? Es increíble. Prautes tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Aquí tenemos que Pedro está utilizando esta palabra para tener ese dominio. Entonces, ¿cómo se traduce esta mansedumbre el día de hoy? Mira, voy a pintarles un cuadro así brevemente. ¿Cómo practico la mansedumbre que el apóstol Pedro me está diciendo? Porque habla de las relaciones humanas. Si gusta, escríbelo. Mira, es escuchar profundamente antes de explotar con palabras hirientes. ¿Cómo yo vivo en la vida real? ¿O cómo yo sé que esta es una persona con prautes o que tiene mansedumbre o que tiene esa fuerza bajo el control, ese dominio bajo el control? Esa persona escucha profundamente antes de explotar con palabras hirientes. Primero escucha y cuando ya escuchó, luego no explota con palabras hirientes. Otra cosa, número 2, es responder con calma, sobrenatural, aunque hierva furiosamente por dentro. Tengo furia por dentro, tengo fuerza,
¿Sí ve? Tengo dominio por dentro. Pero cuando practico la mansedumbre, lo controlo y respondo con calma. Y esa calma tiene que venir de Dios. Porque es que es difícil cuando una persona tiene enojos o una persona tiene iras. Es difícil, créamelo, 99.9% es difícil tener dominio propio. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Por eso necesitamos depender diariamente de Dios. Por eso te dije, este sermón va a cambiar tu vida si lo vives. Si lo practicas, es un nuevo inicio en tu vida hoy, 2 de noviembre. Este sermón va a cambiar las relaciones en la casa, con las parejas, los matrimonios, en el trabajo, en las iglesias. América Latina, este sermón va a cambiar tu propia iglesia. Porque en las iglesias hay mucha discusión, en las iglesias hay muchas divisiones, hay mucho chisme, hay muchos buscapleitos, etcétera, etcétera. Como también en las iglesias hay muy buena gente. Hay gente muy preciosa, muy maravillosa. Pero este sermón puede cambiar tu iglesia si tiene problemas. Escucha bien esto. Número 3, escríbelo. Es bendecir generosamente al que te maldice sin compasión. Es bendecir generosamente al que te maldice sin piedad. Eso es. Yo quiero mansedumbre. ¿Cómo lo demuestro? Voy a bendecir generosamente. No porque me dieron algo, no. Voy a bendecir generosamente, voluntariamente al que me ha maldecido. Jesús lo hizo así. Yo saco estos principios de la vida de Jesús. Y número 4, escríbelo. Es orar fervientemente por quien te persigue sin causa justa. Sin causa alguna. Es orar fervientemente, no orar nada más así, sino fervientemente por quien te acusa, por quien te persigue, por quien hace injusticia, por quien habló detrás de ti en tus espaldas, por quien murmuró, por quien dio a entender para hacerte ver mal. Es quien ora fervientemente. Es una palabra, prautes. De esa manera. Un ejemplo bíblico que revoluciona el concepto de mansedumbre en el siglo XXI es Moisés. ¿Se acuerdan? Solo a 2 hombres se les llama prautes o mansos en la Biblia. Solo a 2. A Jesús, ya hablamos de Jesús, y a Moisés. A Moisés. Este hombre fue llamado explícitamente el hombre más manso sobre toda la tierra. El hombre más manso sobre toda la tierra, créemelo. ¿Has conocido hombres más mansos sobre toda la tierra? ¿Has conocido? ¿Conoces? Yo conocí a uno en el estado de Oregón. Viví 17 años allá y conocí uno en el estado de Oregón. En medio de pruebas, en medio de bombas, balas, fuego y todo, ese hombre se mantuvo manso. Hablé con él la semana pasada y le digo, ¿sigues siendo manso o ya eres buscapleitos? Su esposa agarró el teléfono y dijo, realmente sigue siendo manso. Bingo, prautes. Porque si hay gente mansa, sí existen, de veras. Y no son perfectos. Mira, no tienes que ser perfecto para ser manso. No tienes que ser perfecto. Simplemente dejarte dominar por el Señor. Que tus sentimientos sean dominados por el Espíritu Santo en el momento de la prueba. Que tu mente sea dominada, que tus impulsos sean dominados, que tus reacciones frente a noticias o a ofensas o alegrías sean dominados por el Señor. Y eso no se adquiere con conocimiento. Eso se adquiere mediante una relación profunda de tu persona con Dios. En serio. No encuentro otra razón. Yo estaba tratando de buscar en mis investigaciones la razón para yo ser manso, porque yo quiero ser manso, pero no existe otra. No puedo mentirles. La única razón es tu relación profunda con Dios. Es que busques al Señor. ¿Cómo buscas al Señor? Lea su propia Biblia. Asista a la iglesia. Ore al Señor. Puede ayunar, ayune al Señor. Puede hacer vigilias, haga vigilias. Haga todo lo que esté a su alcance para estar en comunión con Dios. Rechace voluntariamente el pecado. Todas esas cosas, todo eso le ayuda a tener dominio propio. Ahora, este Moisés
no era el hombre más manso en la tierra en la cosmovisión del siglo XXI. Si en el siglo XXI examináramos con una lupa a Moisés, porque Moisés en el libro de Números capítulo 12, Números 12, verso 3, dice, y era el hombre más manso de toda la tierra. ¡Wow! Si lo examináramos así, en el siglo XXI diríamos, ese no es manso. ¿Por qué? Ese fue un débil. Ese fue un cobarde, dirían la gente en el siglo XXI. ¿Por qué? Mira por esto. Porque este fue un gigante espiritual. La Biblia le llama manso, pero allí vamos a descubrir por qué y quién es una persona mansa o no lo es. Mira, Moisés confrontó al faraón, el hombre más poderoso del mundo, fue confrontado por un hombre manso. Sí, mansito, quieto, quieto. Hasta tartamudo era. Ni siquiera podía hablar bien, pero se enfrentó al hombre más cruel, sanguinario, al hombre más malo del planeta Tierra, llamado Faraón. Pero Dios le llamaba manso. ¿Por qué? Porque manso no es el que grita más, o el que habla más, o el que agrede más, o el que gana la batalla, la discusión o la pelea. Eso no es ser manso. Para Dios es la persona que tiene todo ese poderío bajo el control. Y Moisés tenía ese control. Número 2, si gusta escríbelo. Moisés se le llama el hombre más manso de la tierra, pero partió el mar rojo con autoridad divina. ¡Wow! Así, ábranse en las aguas. Tremendo. Número 3, lideró millones de personas durante décadas. Y se le llama el hombre más manso. Tremendo. Y fue un líder. Líder de millones. Cuando salieron aproximadamente eran casi 2 millones de personas. Y este hombre lideró a 2 millones de personas. Y luego por décadas siguió liderando. ¡Qué increíble! Número 4, si gusta escríbelo. Tenía poder gubernamental. Tenía poder en el gobierno, tenía autoridad indiscutible, tenía un respeto absoluto, pero no gritaba, no maltrataba. ¿Entiendes eso? Y le llama a Dios el hombre más manso. Sin embargo, cuando su propia hermana, escucha bien esto, cuando su propia hermana Miriam, así se llama su hermana, Miriam, y su hermano Aarón lo criticaron públicamente. No lo criticaron a solas. Mira, en ética profesional y hasta en moral, cuando tú quieres hablarle a alguien, exhortarle a alguien o llamarle la atención a alguien, nunca lo haces cuando utilizas la ética, cuando eres profesional, nunca lo haces en público. Siempre lo haces a solas, aparte. Hasta es bíblico. La Biblia dice, tómalo aparte y háblale. Nunca. Y aquí Moisés fue criticado por su hermana y por su hermano en público, millones de personas. Y fue criticado con palabras envenenadas, con veneno. Públicamente querían avergonzarlo. Cuando alguien te llama la atención fuertemente, públicamente, lo único que quieren es avergonzarte. Y tú ya lo sabes. Únicamente. ¿Y qué hizo Moisés? No se defendió. Wow. ¿Por qué no se defendió? Porque dejó estratégicamente que sea Dios Todopoderoso el que pelea sus batallas. Ante millones y no se defendió. Y Dios lo hizo con un poder devastador, increíble. Dios lo defendió. Esa mansedumbre auténtica no es incapacidad de pelear, sino sabiduría divina para elegir no pelear cuando Dios no te lo ordena. Qué increíble. La mansedumbre va a cambiar nuestras vidas. Hoy tenemos que salir de aquí transformados. Pero de ahí en adelante le toca a usted vivir. Tenemos que vivir. Si usted no vive este mensaje, no va a hacer efecto en su vida. Va a seguir siendo la misma persona de siempre. Lo mismo, es lo mismo, años tras años.
Deje que Dios pelee por usted. La mansedumbre no es quedarse callado siempre. Es saber cuándo hablar y cuándo confiar silenciosamente. Y eso lo da Dios. Dios le dice, ¿se acuerdan el semáforo? O le pone rojo, o le pone naranja, o le pone verde. Número 3, y nos vamos a casa, escríbalo. ¿Cuál es el alcance de prautes? La mansedumbre. ¿Cuál es ese alcance? El dominio propio, fuerza bajo control. Escríbalo. El alcance es crear relaciones y desarmar conflictos. Crear relaciones y desarmar conflictos. Ese es el efecto. Cuando usted responde con mansedumbre, donde todos esperan violencia, desarma el conflicto. ¿Sí o no? Cuando usted responde con mansedumbre, con quietud, con tranquilidad, con un tono de voz normal, donde todos esperaban así, completamente a usted violento para hablar, eso desarma el conflicto. Los matrimonios dicen, ¿cómo hacemos para no pelear, para no discutir? Aquí está la clave. Aquí está. Este es el clave. Prautes. Responda con mansedumbre, porque eso va a desarmar el conflicto. Su mansedumbre deja sin palabras al agresor. Y el libro de Proverbios lo dice, que la respuesta suave, la respuesta mansa, la respuesta tranquila, calma la ira de los que gritan. ¡Wow! Qué increíble, ¿no? Es el arma secreta del reino que el mundo no entiende. Esa es. Aprenda a discutir en voz baja. Aprenda a discutir en ese momento. Es tan importantísimo. Dice la Biblia, Efesios 4:2, si lo ponemos en la pantalla, vamos a leerlo. Efesios 4:2. Aquí otra vez tenemos la palabra prautes. Qué increíble aquí, otra vez. Y tenemos una palabra junto con eso, que son clave las dos. Anechomenoi, así, anechomenoi. Dos palabras juntas. Vamos a leer 1, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¡Wow! Mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Humildad es una cosa, mansedumbre es otra cosa. Si lo analizamos gramaticalmente, no tiene tanto que ver gramaticalmente. La humildad con la mansedumbre son dos cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de la mansedumbre, no de la humildad. Estamos hablando de mansedumbre. Porque el problema es que muchos confunden la humildad, así, con apariencias de humildad. Pero eso es otra cosa, ese es otro tema. No estoy hablando de la humildad, estoy hablando de la mansedumbre aquí. Y Pablo aquí conecta estratégicamente prautes con relaciones interpersonales, y el pasaje de la mansedumbre aquí lo está asociando con otra palabra poderosa, que es la palabra soportándoos. Y soportándoos, anechomenoi, increíble es, significa sostener, si gusta escríbala, sostener, aguantar con paciencia. Eso significa sostener, aguantar con paciencia. Y está uniendo prautes con anechomenoi. ¿Para qué? Para darnos un significado. Mira lo que nos quiere decir Pablo en el libro de Efesios. Nos quiere dar un significado. Esto significa que la mansedumbre no evita tímidamente a personas difíciles, no las evita. A personas tóxicas, no las evita, sino que las soporta intencionalmente en amor. Eso es lo que me enseña el pasaje. No las evita. Por eso está uniendo, cuando une prautes con la segunda palabra, soportándoos, lo que está diciendo es que una persona mansa no huye, no la evita, la confronta con ese dominio bajo control, pero la confronta con la idea de sostenerla, aguantarla, soportarla intencionalmente con amor. Bingo, ese pasaje es increíble, es genial para las relaciones humanas. Hay muchísimos libros de relaciones humanas allá afuera que si usarían estos pasajes, porque no lo usan, créemelo, no lo usan, si utilizarían estos pasajes de la Biblia,
tenemos la enseñanza más magistral, bíblica, en el mundo entero. ¿Qué otra cosa nos enseña cuando Pablo está asociando prautes con la palabra soportándonos? Número 2, si usted escríbelo, es que el manso no huye del conflicto. Ojo con eso. El manso no huye del conflicto inevitable, porque hay conflictos que no se pueden evitar. En serio. Hay conflictos que se van a dar esos conflictos. Pero una persona mansa, cuando Pablo está escribiendo allí, es que no huye del conflicto inevitable, sino que lo navega sabiamente con gracia divina en amor. Aquí está la clave. Lo navega en amor, lo lleva y soporta. Sus reacciones no son activas, sus reacciones son pasivas. Las reacciones activas son aquellas personas que inmediatamente hacen desastres con la lengua o con las manos o con sus actitudes o con su estilo de vida, hacen desastres, son un fosforito que se encienden, son de mecha corta. Pero las reacciones pasivas son aquellas personas que soportan y soportan y soportan. Allí está la palabra anhechomenoi. Prautes con ellos, lo que está diciendo es que no evita el conflicto porque son inevitables, sin embargo, la soportan y lo navegan, van y soportan en amor. ¡Pah! Dije yo, wow. Y la tercera cosa, si te gusta, escríbela. Una persona mansa no dice derrotadamente, me rindo. Los mansos nunca se rinden. Jesús nunca se rindió y Jesús es el hombre más manso de la tierra. Moisés nunca se rindió, el hombre llamado más manso de la tierra. Los mansos no se rinden, eso es cobardía. Los mansos no se rinden, sino que valientemente dicen, elijo amar cueste lo que cueste. Elijo amar, o sea, elijo, soporto, elijo, elijo amar cueste lo que cueste por amor. Si ves cómo juegan esas palabras, agape, 3 palabras juntas para hablar de relaciones humanas, darnos unas conferencias de un par de horas de relaciones humanas y la gente va a salir con mucho bueno material para practicarlo, para vivirlo. La idea es que si no lo practicas nunca lo vas a lograr. Todo esto queda en el aire, lo que hoy dijimos queda en el aire. Es una burbuja nada más, no sirve, es inútil. Pero sirve y transforma tu vida, transforma tu corazón si sales de aquí a vivirlo. Si lo vives, tiene efecto. ¿Se acuerdan? La medicina, con buena dosis, cura. Pero con dosis incorrecta, puede matar a las personas. Entonces, recuerde que la mansedumbre no es ser pisoteado, es negarse a pisotear a otros. Grábeselo. Dígale a su vecino, mansedumbre no es ser pisoteado. Es negarse a pisotear a otros. Eso es ser una persona mansa. Eso es. No es ausencia de límites sanos. Los mansos ponen límites. Los mansos ponen límites. Es establecer límites con gracia y con firmeza. Los mansos no le dicen sí a todo. Los mansos aprenden también a decir no y a poner límites, pero esos límites son límites con gracia, con amor, con firmeza, con paciencia. Eso es prautes. Qué increíble. Pasos prácticos para desarrollar prautes. No sé si alguien está y me da el piano o algo, un fondo musical. Escríbelo si gusta. Te voy a dar pasos prácticos para que puedas desarmar conflictos, porque de eso se trata la mansedumbre. No crea conflictos ni en la casa, ni en el trabajo, mucho menos en una iglesia. La iglesia es santa, la iglesia es del Señor. Y en las iglesias no deben de haber conflictos. Jamás. Que si se nos pase eso por aquí, por la mente. La iglesia que ama a Cristo no entra en eso. Y te voy a dar pasos, que esto va a ayudar. América Latina, te voy a dar pasos para que tu iglesia, tu familia, tu gente, en tu trabajo no entren en conflictos. Número 1, no devuelvas insulto por insulto recibido. Número 1, escríbelo. Tu nieto lo va a ver dentro de 10 años. Tu nieto busca pleitos o que le envenenaron su corazón y va a recibir y lo va a mirar y decir, oh, pasos
para desarmar conflictos, y dice aquí, no devolver insulto por insulto. Tu nieto va a ser tocado por el Espíritu Santo y va a llorar. Y solo porque lo escribiste hoy, tomaste el tiempo de escribirlo. Y el Espíritu Santo va a hablar al corazón de tu nieto. O a lo mejor dentro de 10 días lo va a ver un amigo en tu trabajo. O tú mismo. O tus hijos que no estuvieron aquí en el sermón. Los niños necesitan escuchar este sermón. Y tu niño va a leer y va a decir, wow, no devolver insulto por insulto, sino que responda con bendición. Escríbalo, sino responder con bendición. Número 1, no responder, no devolver insulto por insulto, sino responder con bendición. Número 2, corregir con amor. Estoy dando pasos para desarmar conflictos que usted entra. Corrija con amor, nunca con ira destructiva. Esa es la clave. Así va a desarmar conflictos. Restaure, no destruya. Esas son claves. ¿Tiene problemas en el matrimonio? Mira, no busques a nadie. Estas son las claves y son bíblicas. La primera es Primera de Pedro 3:9. La segunda es Gálatas 6:1. Te estoy dando hasta los versículos bíblicos. Número 3. Restaurar pacientemente relaciones rotas. ¿Quieres desarmar un conflicto? Restaura con paciencia las relaciones rotas. Mateo 5:9, allí está. Sea paciente, no sea un muro donde nadie puede pasar a su vida. No, sea paciente. Sea un puente donde las personas pueden venir a usted y le dicen, perdóname. Y usted le dice, no te preocupes, perdóname también a mí. Yo te perdono, tú me perdonas, asunto arreglado. Y número 4. Estoy hablando de cómo desarmar conflictos. Pasos. Convierta enemigos en hermanos reconciliados.